Buenos días, bienvenidas, bienvenidos a una nueva tertulia cultural del programa Identitaria Canarias que celebramos hoy en el Teatro Guiniguada. Para estar en materia, el programa Identitaria Canarias es una iniciativa impulsada por la Dirección General de Cultura y Patrimonio Cultural del Gobierno de Canarias a través de su Instituto Cultural de Desarrollo y nace con vocación de crear un espacio de reflexión e intercambio de ideas en torno al concepto de la identidad canaria a través de un enfoque multidisciplinar con las voces de distintos expertos y expertas inscritos en distintos ámbitos y temáticas. En esta ocasión vamos a debatir sobre la cuestión de la identidad canaria en relación con el ámbito social y en el marco de los retos de la multiculturalidad y globalización en el siglo XXI. Para eso nos acompaña una selecta nómina de expertas y expertos de distintas disciplinas vinculadas al ámbito social, que procedo a introducir a continuación. Nos acompaña Ancor Suárez, coordinador de la Fundación Canaria Proyecto Comunitario de la Aldea. Alba Valdivia, activista por los derechos de las personas LGTBIQ+, del colectivo Altihai de Fuerteventura. Juan Carlos Lorenzo de Armas, coordinador territorial en Canarias de SEAR, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado. Mónica Palacios, directora de promoción de producto, comunicación corporativa y gestión de crisis en Promotur. Y Daida Rodríguez, directora de Relaciones Institucionales de Radio Televisión Canaria. ¿Qué tal? Bienvenido. Bienvenidas y bienvenidos de nuevo. Estoy segura de que este tema tan amplio, tan complejo, dará lugar a un debate muy polifónico e interesante. Y procedo a lanzarles la primera cuestión que pueden responder en el orden que quieran. Bueno, en primer lugar, la identidad, en este caso la canaria, se proyecta en la esfera social desde distintos campos, distintas disciplinas, pero al mismo tiempo es el ámbito social el que configura y preserva e irradia esa identidad canaria. Entonces, ¿en qué aspectos, desde sus distintos ámbitos, diría que contribuyen a proyectar y defender eso que entendemos por identidad canaria? Bueno, por romper un poco el hielo y colaborarte, desde Radio Televisión Canaria, al ser un servicio público esencial, en parte la esencialidad de este servicio se basa en contar y cuidar de nuestra identidad. Es uno de los pocos espacios que nos quedan en el que nuestro acento se sigue escuchando a través de las ondas y de la televisión, en el que podemos contar nuestras historias y en el que podemos cuidar no solo de toda la identidad cultural de todas las islas que tenemos en común, sino también de manera particular en cada una de las islas. Y creo que la labor que se realiza desde nuestro pequeño espacio, desde nuestro pequeño esfuerzo, es muy importante porque, como te digo, ahora solo queda Netflix o televisiones de ámbito estatal y nosotros tenemos todavía ese refugio donde poder contar nuestra historia, y creo que esa es parte de nuestra misión y que además está establecida por ley. Bueno, desde SEAR, ¿no? Migraciones, refugio. Nosotros entendemos que la identidad canaria, siendo un proceso muy dinámico, ¿no? Histórico y actual, y yo diría que está innovador, las migraciones han formado parte consustancial de él. Es decir, a lo largo de todos estos años o de la historia de la identidad canaria, tanto migraciones de ida como de vuelta, las migraciones ya son distintas, ya no son las mismas que vivimos al final del siglo XIX, principio del siglo XX, y creo que la identidad, o desde SEAR creemos que la identidad canaria también está conformada desde las propias migraciones, desde las migraciones y en la gestión de las migraciones, y eso genera una serie de valores, una forma de ser y de actuar, creo que distinta. Cuando los pueblos son permeables, creo que la mirada hacia el otro, hacia aquel que es distinto de entrada hacia nosotros, esa mirada acerca y esa mirada genera atracción. Y quiero pensar, y estoy convencido de que es así, de que eso influye también no solo en cómo la ciudadanía se comporta a pie de calle con las personas migrantes, las personas refugiadas, sino también de qué manera orienta nuestra acción como organizaciones sociales, como tercer sector de acción social, en el que la identidad canaria yo creo que está presente, quizás debería estar más, pero también lo está en una forma de actuar, en qué valores pones encima de la mesa, cómo acompañas, intenta ser también un reflejo de la sociedad. Quizás no es toda la que está, pero sí la que me gustaría que estuviera en su máxima extensión. Bueno, en el ámbito en el que yo me muevo, también un ámbito bastante social, arraigado un poco en el rescate de las tradiciones, viene mucho a colación con lo que decía Juan Carlos, ¿no?
los movimientos migratorios que existieron y otros muchos acontecimientos a lo largo de la historia, pues nosotros estamos empeñados en que es muy importante la recuperación de la memoria, de hacer un guiño hacia la memoria, a lo que hemos sido, para tener de alguna manera pues elementos que nos arraigan a nuestro entorno. Y no solo hacer un guiño y recuperarlo, sino también poder llevarlo a las nuevas generaciones para que de alguna manera puedan poner en valor pues los sacrificios que ha tenido que vivir la población canaria para poder llegar a la actualidad y poder proyectar un futuro de cualquier manera, ¿no? Yo siempre digo que la identidad pasa por sentirte arraigado a un lugar y de ninguna manera me voy a poder sentir arraigado a un lugar si no lo conozco. Y para conocerlo tenemos que indagar un poquito sobre él. Y para eso tenemos los grandes maestros de la tierra, los grandes sabios. Nosotros culturalmente nos han dicho siempre que nuestros mayores, pues cuando pasan a la jubilación, pasan a una buena vida, que no es así. Pasan al momento de las depresiones, al momento de ¿qué hago con mi vida? No soy útil. Sin embargo, nosotros con nuestro colectivo creo que hemos dado con el kit de la cuestión. Y es que nuestros mayores en esa nueva vida tienen que pasar a una parte que es la parte de la sabiduría, los verdaderos maestros, los que nos enseñan sobre su experiencia. Y seguramente que escuchándolos un poquito, pues conseguiremos tener un futuro mejor. Por suerte no somos los únicos, hay muchos colectivos en Canarias que se dedican a la recuperación de la memoria, al trabajo de la etnografía, de ese patrimonio inmaterial que muchas veces pues dejamos a un lado, fijándonos en ese patrimonio material que muchas veces es muy difícil mantener y sostener. Entonces, pues bueno, yo creo que voy a lanzar una lancita, voy a lanzar una gambita ahí hacia ese trabajo de recuperación de la memoria tan importante en Canarias. Bueno, pues yo me gustaría comenzar haciendo mención al nombre de la asociación a la que vengo representando hoy. Es Altihai Fuerteventura, es el colectivo LGTBI más de la isla de Fuerteventura, y bueno, el nombre es una palabra de origen guanche que significa valiente, y que bueno, que hace 23 años, cuando 10 amigas y amigos decidimos montar esta asociación para luchar por los derechos de las personas LGTBI en Fuerteventura y en Canarias, pues decidimos ponerle, ¿no? Su significado es valiente, y por eso quisimos llamarla así, y estamos muy ligadas, ¿no?, a esa identidad también, pues por hacernos o por volver a rescatar aquello que estaba en el pasado para que se conozca en el presente. Desde una perspectiva de lo social y en lo que a nosotras nos corresponde, ¿no?, en el ámbito de la diversidad, sí que tenemos que entender que la identidad canaria ha evolucionado a lo largo de los últimos años, teniendo en cuenta, ¿no?, pues todas las intersecciones culturales, geográficas, etcétera, que hay en cada una de nuestras islas, y donde también por suerte para nosotras, comienza a aparecer también pues, la diversidad sexual o la identidad o la expresión de género, ¿no? Es importante, y volviendo a lo que el compañero decía, esto de recuperar la memoria histórica, porque para nosotras, por ejemplo, si comparamos a aquellas personas, ¿no?, en la época del franquismo, pues éramos totalmente violentadas, no teníamos dónde reconocernos, no existíamos, y habiendo incluso personas LGTBI en Canarias, pero no eran visibles. Esto comienza a cambiar, ¿no?, con la aparición de personas públicas en el entorno de lo social y de la lucha activista, o de la lucha activista, como puede ser el gran Pedro Serol o nuestra gran conocida Carla Antonelli, Pepe Damaso, etcétera, etcétera, que contribuyen, ¿no?, a que las personas del colectivo LGTBI podamos también construir una identidad en torno a la diversidad LGTBI en Canarias. Bueno, desde el ámbito de la promoción turística, nosotros ya en el Plan Estratégico Promocional del Destino que realizó la Universidad de Las Palmas en el 2016, ya se detectó que las Islas Canarias como destino tenían una falta de identidad y, por tanto, una falta de diferenciación con otros destinos a la hora de competir. Y además ya se avanzaba que cada vez más la gente, un poco lo que decías tú, con los locales, pero también pasa lo mismo con los viajeros y los turistas. Cuando vas a un sitio, si lo conoces, si te informas, si lo descubres, la experiencia es mucho más rica que si estás en un sitio que después no puedes distinguir entre que si estuve en este hotel en tal destino o en tal otro, porque al final todo es más o menos similar, ¿no? Entonces, bueno, desde mi área en concreto, que yo me dedico a la promoción de
de la parte de la categoría de turismo rural y también de patrimonial y cultural, pues hemos intentado poner en valor todo lo que tiene que ver con la identidad canaria también como diferenciación, para potenciar la diferenciación de la experiencia de visita a las Islas Canarias de otros destinos, ¿no? Y bueno, a partir de ese momento hemos hecho muchos, desde ese año, que ya ha pasado un tiempo, pues hemos hecho muchos cambios, y pongo en detalle cambios relevantes, como por ejemplo que las locuciones de los vídeos que se hacen para el mercado peninsular en un principio y con criterios de marketing se hacían con un audio de un locutor peninsular, pensando que de esa forma era más fácil poder llegar y que sintieran el mensaje como más neutro y más propio, pero bueno, hicimos nosotros estudios y vimos que realmente pues había una gran parte de los viajeros que, no todos, porque no todo el mundo es igual y no todos los viajeros son iguales, ¿no? Igual no todas las personas tenemos los mismos alicientes o intereses, pero que había una parte importante de viajeros, y esa es a la que queremos llegar, que sí que les parecía mucho más atractivo escuchar un anuncio publicitario en canario que en su propio acento, ¿no? Y bueno, obviamente eso no lo podemos hacer en otros idiomas. En esos idiomas tenemos que ir con los acentos que les son propios. No es un canario hablando inglés ni un canario hablando alemán, pero en el caso del mercado peninsular en concreto, que hablan nuestro mismo idioma, pues sí que los spots publicitarios pues se han empezado a hacer desde hace ya unos cuantos años con acento canario. Creo que eso es un avance importante, pero después hemos hecho un montón de proyectos más poniendo en valor todo lo que tiene que ver con nuestra identidad, para que diferenciar principalmente como estrategia de diferenciación del destino. Y es que nuestro trabajo de Territorialización Canaria es poner en valor el trabajo de ustedes. O sea, ustedes están a pie de calle trabajando duro para conseguir, pues desde el ámbito de la identidad etnográfica, desde el ámbito del turismo, del migratorio, de los derechos de todas las personas LGTBI. Nuestro trabajo es contar lo que ustedes hacen y contarlo lo mejor posible en el idioma que ustedes manejan, con las circunstancias que ustedes manejan, para que no se quede reducido solo a un pequeño espacio en la aldea, un pequeño espacio en Fuerteventura, sino que toda Canarias, incluso más allá, nuestros expatriados en Venezuela, en Cuba, en Sudamérica en general o en cualquier sitio del mundo, tengan acceso a su gente, a sus costumbres, y se reconozcan, y todavía, a pesar de estar lejos o incluso estando cerca, se sientan también parte de Canarias. Sí, como una función también de espejo y de altavoz, Claro, en ese sentido. efectivamente. Pues recogiendo todas estas intervenciones, pero partiendo también de esa interlocución de memoria y futuro que comentaba Ancor, o todo el tema de la diversidad sexual, diversidad cultural en Canarias, para elevarnos a un plano un poquito más abstracto, ¿no? ¿Dirían que hay o que se puede hablar de una única identidad canaria, o que por el contrario identifican realidades múltiples, identitarias dentro del archipiélago, partiendo además de que somos un archipiélago fragmentado, ¿no? Esa doble insularidad, cada una con sus singularidades y especificidades, y si tiene sentido, en cualquier caso, hablar de una sola identidad canaria? Yo, si te parece, me voy a ir, yo soy docente, me voy a ir a aspectos metodológicos, ¿no? Cuando trabajamos con el alumnado, y es que yo creo que el concebir un arraigo parte del conocimiento del entorno más inmediato. Lo has dicho bien claro, somos un archipiélago, estamos muy fragmentados, aunque tenemos muchas manifestaciones culturales etnográficas similares o prácticamente iguales. Luego cada territorio pues tiene sus peculiaridades y su manera de ver la historia, ¿no? Yo te puedo hablar ahora mismo desde el ámbito de la aldea de San Nicolás, que es de donde vengo yo, donde enfocamos la mayor parte de nuestro trabajo, y evidentemente lo que pretendemos nosotros siempre con nuestro trabajo es que las nuevas generaciones conozcan la historia, conozcan el entorno, conozcan la memoria, conozcan absolutamente todo.
Ahí esto viene a colación con qué podemos hacer nosotros para ofrecerle herramientas a la población y que de esta manera puedan sentirse identificados con Canarias. Evidentemente, ya Daida lo decía, la Radio Televisión Canaria es fundamental como un organismo autónomo que tiene como finalidad, evidentemente, dentro de sus objetivos, entiendo yo, pues difundir pues la identidad de Canarias. El otro sector o el lugar importante es el sector educativo. Es decir, antes incluso en un corrillo hablábamos, ¿no?, de cómo en este siglo XXI la población, a través de redes sociales y de otros medios, pues tienen una visión muy distorsionada de todos los movimientos que están surgiendo, además con una libertad absoluta de poder manifestarse de una manera muy impersonal a través de redes sociales. Y yo creo que el objetivo fundamental que tenemos que acometer en Canarias es reeducar a la población. Tenemos que irnos a las bajas esferas, a los centros educativos, a las universidades, para que de alguna manera todo el trabajo que hacemos desde los colectivos, que recuperamos memoria, que trabajamos por las tradiciones y por cómo, cuál sería el perfil canario, ¿no? Que lo que digo, no quiero que se piense que queremos hacer una réplica de lo que sucedió hace 40 o 50 años. Estamos evolucionando. Está claro que todo lo que nosotros hacemos desde la investigación se adapta a las nuevas, al siglo XXI, evidentemente, con perspectiva de género, sobre todo, y en otros muchos ámbitos, ¿no? Integración de personas migrantes que no tenemos memoria, fuimos migrantes y ahora tenemos que hacer un esfuerzo por darles una acogida y hacerlos o integrarlos dentro de nuestra comunidad. Entonces, pues como les digo, yo creo que el foco importante hay que ponerlo en la educación y reeducar y llevar a esos centros educativos pues todo lo que necesitamos, llevar a todas esas herramientas que necesitan los jóvenes para sentir arraigo e identificación de nuestro entorno. A mí es que reducir la identidad a una sola cosa, a mí no me gusta simplificar. Precisamente la identidad es riqueza. Y dentro de la complejidad de lo que es la comunidad canaria, que es un territorio fragmentado en el que si no tuviéramos las herramientas del siglo XXI no sabríamos lo que está haciendo la isla de al lado, no tendríamos esa posibilidad. Dentro de la cohesión territorial por la que todos luchamos aquí, tiene mucho que ver la característica de cada quien, y de cada isla, y de cada pueblo, y de cada barrio, porque es que todo se puede reducir y ampliar. Entonces yo no creo en una sola identidad canaria. Sí, tenemos, como decía Ancor, puntos en común, cosas en las que coincidimos, pero precisamente nuestra riqueza y lo que me maravilla y que las historias son infinitas y que nos dan una razón de ser a nosotros es que tenemos historias en cada rincón, que hay calles que tienen historias con el pasado LGTBI súper positivo en los años del franquismo, otras muy negativas, que hay que conocer y que contextualizar, barrios que trabajan duro por integrar a las personas dentro de nuestra identidad y que nos enriquecen todavía más. Quiero decir, la riqueza de Canarias es dentro de su pequeñez y su fragmentación, lo grande que es y lo que pelea por coincidir y por conocerse. Entonces, yo no creo que haya una identidad canaria definida y a saber quién la define, sino que cada persona, nuestras personas mayores, creo que nos pueden ayudar a construir esa identidad que nos ayude a mejorar y a no olvidar quiénes somos, que es muy importante que una tierra no olvide de dónde viene para saber a dónde va. Sí, yo estoy de acuerdo también. Obviamente tendemos a pensar, como somos diferentes islas y estamos fragmentados, pero es que no es lo mismo la identidad rural dentro de una misma isla que la identidad urbana, que la identidad costera, que la entidad interior, que el norte, que el sur. O sea, es que dentro de la misma isla ya hay hasta diferentes palabras. Ni se saludan igual. Entonces, claro, ni siquiera son las islas. O sea, es que efectivamente cada familia tiene su propia identidad si te pones a reducir, ¿no? Entonces, pero bueno, ¿existe una identidad canaria? Pues sí, podríamos decir que sí, en contraste con la andaluza a lo mejor, o con la catalana, pues o sea, en contraste con otras, obviamente, siempre es eso, ¿no? Yo creo que es importante, o sea, retomando el hilo que tú sacas, cuando hablas de Canarias como continente en miniatura, no solo tiene que ver con una cuestión ambiental, una cuestión que tenga que ver con el buen clima o con los diferentes paisajes que te puedas encontrar. También tiene que ver con lo multicultural que es. Y esa fragmentación insular, y en ocasiones también cuando hablamos de islas no capitalinas, las dificultades que tienen, esa situación de inequidad territorial también crea carácter o crea una forma especial de afrontar los retos presentes y los retos futuros.
y eso converge. Converge en algo, como decía Mónica, que se llama identidad canaria en contraste con otra, pero que no es única ni unidimensional, es multidimensional. Y lo notas de un barrio a otro, de una acera a la otra. Y eso creo que es un factor diferencial que creo que nos pasa aquí en Canarias. Cuando tú vas a cualquier lado, no sé, o viajas a cualquier isla o te mueves por ahí o vas a Tacaete a la aldea, ¿no? Que somos vecinos en Corillo, vas a Tacaete a la aldea y es distinto, ¿no? Pero te sientes igualmente cercano. Por tanto, hay algo que es una especie de hilo conductor que no se ve, yo creo que son los intangibles que tú comentabas antes también, que hace que seamos diversos, pero desde la convergencia. Eso está bueno, está bien, porque al final también te da como un global que te permite diferenciar su interior. Y un anclaje. También. Y una tele o una radio pública tiene que ser el conductor, ¿no? La herramienta para que ese hilo conductor esté presente y que la gente sin estar sepa. Eso es fundamental. Y fomentar, perdona, y sobre todo también, hablando de hilos conductores y relaciones que podamos tener entre unos y otros, yo creo que la cuestión también es fomentar en la búsqueda en qué nos parecemos unos y otros. Vale, nosotros estamos en esa fase ahora, ¿no? En la que trabajamos por las tradiciones y empezamos a darnos cuenta de que tenemos, en ciertas tradiciones, tenemos similitudes con los herreños. Sí. Estamos muy lejos. Por ejemplo, en el carnaval tradicional, que en la aldea tenemos un carnaval único, el carnaval de las cabras y los machos, los niños se visten con pieles de animales, y eso no le suena a algo del hierro también, Sí. ¿verdad? Pero es que también es una manifestación que se da en el sur de Marruecos. Nos está conectando con muchos lugares del mundo y también se da en el norte de España, en los países del este. Entonces, esas son las realidades que tenemos que ir conectando para ver las similitudes que existen entre nosotros mismos primero y después irnos más afuera. Yo me he ido un poquito afuera, ¿no? Pero entre nosotros mismos seguramente que hay cosas en las que diferimos muchísimo, se han generado tradiciones por islas y demás, y después cosas en las que probablemente nos podamos sentir muy conectados, y esa es la identidad que al final la raíz, ¿no? Lo que vamos a sacar como en común, somos canarios todos. Sí, efectivamente, Canarias al final es un espacio, ¿no? Donde confluyen pues muchas identidades, muchas tradiciones, como bien dice, entre islas que muchas veces desconocemos, pero que igual nos hace especiales y nos hace tolerantes. Yo también siento, o voy un poquito más en la línea de las compañeras, que no hay algo estático, único, monolítico, sino que, y además se ha demostrado, ¿no? Que se ha ido cambiando y que creo que ha ido incorporando nuevos elementos que nos siguen enriqueciendo como sociedad, y que nuestra identidad es plural y es muy diversa, ¿no? Yo creo que, y también un poco en la línea en la que tú hablabas al principio, la construcción igual de la identidad canaria siempre tiene que basarse en valores como el respeto, la inclusión, la tolerancia, ¿no? Son cuestiones que no debemos olvidarlas, ¿no? Pues a veces entramos en conflictos. También mencionabas el carnaval y me viene muy bien para explicar esto, pues ese pique interinsular que muchas veces se da entre las islas capitalinas por cuál es el mejor carnaval del mundo, cuando al final el carnaval, sea de la forma en la que sea, es algo que nos identifica a todas las islas canarias, ¿no? Y donde también se ponen otras cuestiones mucho más allá que las murgas, como puede ser la diversidad o la identidad o la expresión, ¿no? El transformarnos, ¿no? En nuestra identidad, cómo nos permitía liberarnos y de alguna manera pues también nos permitía sentirnos parte de la historia de Canarias y de lo que venimos construyendo hasta lo que hemos logrado al día de hoy, ¿no? Entonces yo creo que la idea es seguir trabajando, ¿no? Por políticas de inclusión y del respeto y promover, ¿no? Pues que no se pierda todo eso que nos ha llevado hasta aquí, pero desde una base del respeto, la tolerancia y siempre pues desde la inclusión. Yo también destacaría el trabajo que se está haciendo desde la Consejería de Turismo en el sentido de que nos hemos quitado el complejo. Es una demostración de que nos quita el complejo, de hablar con nuestro acento, con nuestra forma de hablar, de contar cómo somos, cómo vestimos, cómo comemos. Me parece que nuestra comida era más humilde, nuestra comida era como más tal, o nuestro destino tenía que ser igual que el del Caribe, y la demostración de que nos sentimos más seguros, de que nos vamos reconociendo como pueblo, es que nos expresamos, nos comunicamos y nos vendemos como somos nosotros y desde nuestra perspectiva. Y yo creo que es una señal
de cómo va evolucionando la sociedad, de que nuestra administración pública también se quita el complejo y decir, pues hago el anuncio en canario y pongo en la mesa un sancocho y ya está, por simplificarlo mucho, es muchísimo más complejo obviamente, pero quitarnos los complejos creo que también es muy importante porque muchas veces nos sentimos pequeñitos y no tenemos por qué, podemos presumir y de verdad que tenemos mucho que aportar. Pues voy a seguir esa senda que has abierto, Daira, porque sí que sería interesante también reflexionar sobre en qué momento ha empezado, o consideran ustedes que ha empezado a cambiar eso, ¿no? Esa reivindicación de la canariedad desde un cierto orgullo, ¿no? Con todos los contrastes, contradicciones que puede tener cualquier sociedad en realidad, ¿no? Pero yo también tengo la sensación de que por fin se empieza a hablar de eso desde un lugar más desacomplejado, ¿no? La línea que tú decías, Daira, más desprejuiciado, ¿no? Partiendo de Canarias como un territorio colonizado y que ha costado superar como también esa mirada, ¿no? Yo creo que la educación ha tenido mucho que ver. Desde que el contenido canario se metió en las aulas, los niños han empezado a ver lo que tienen en casa y también desde que el canario ha tenido la oportunidad de estudiar fuera. Viajar te da una perspectiva de, coño, pues a lo mejor no somos tan malos. ¿Sabes? Te quita bastante complejo. Y Claro, es el conocimiento. Es el conocimiento. Es el conocimiento porque Es el conocimiento. es cierto que la consejería pues, ha fomentado mucho el contenido canario. Yo soy muy crítico con eso, evidentemente. Soy docente y creo que Hombre, siempre se puede mejorar, claro. es poco. Es poco porque yo creo que los niños y las También niñas lo de que- Canarias necesitan conocer Canarias. Es decir, al final está entrando Canarias en las aulas, pero de una manera muy sutil, no hay nada de carácter obligatorio que de alguna manera pues obligue sobre todo al docente a llevar ese contenido, sino es casi siempre de manera muy voluntaria. Y a los ejemplos me remito. Yo me voy a un contexto muy local, en la aldea de San Nicolás, siempre voy a mi pueblo, porque nosotros de alguna manera experimentamos y hace unos 8 años aproximadamente, el IES, la aldea, nos encarga un proyecto porque se habían dado cuenta el equipo docente de que se producía un desarraigo cuando los niños pasaban de la primaria a la secundaria. Y entonces nos llamaron a nosotros y nos dijeron, oye, ustedes pueden hacer un estudio, nosotros tenemos una psicóloga en el equipo, y decidimos que hiciera un estudio en ese centro un poco para ver en dónde podía estar esa desconexión. Y evidentemente cuando los niños ya pasan a la adolescencia sienten vergüenza. Entonces ahí tenemos un problema. ¿Por qué sienten vergüenza? Porque no son capaces de conectar con su entorno más inmediato, se sienten avergonzados de sus abuelos, del patrimonio, se sienten avergonzados por todo. ¿Pero por qué? Porque ya el concepto de familia se está desapareciendo. Ya a mí yo no me siento orgulloso de llevar a mi abuelo al colegio, porque ¿qué me va a enseñar si mi abuelo es un mauro? Entonces, el producto que conseguimos sacar para poder de alguna manera equiparar esa situación es montando un aula etnográfica dentro del centro. Es decir, el centro se tenía que comprometer a crear un espacio en donde confluyeran todas las tradiciones del municipio allí. Y los niños y las niñas en su periodo de adolescencia pudiesen seguir codeándose con sus tradiciones y que fuera de puertas abiertas para la familia. Entonces, pues te podías encontrar un abuelo, una abuela enseñando cosas. Entonces ya esa historia empezó a cambiar. Con lo cual, hoy en día en el pueblo, pues podemos encontrar muchísimos jóvenes que se sienten orgullosos de su historia, de sus fiestas, de sus abuelos, y han propiciado también una renovación generacional en todas las tradiciones a lo largo del año en el municipio. Entonces, esto se ha llevado ya a la consejería, existe un proyecto ya que se llama Aulas Innovadoras y que poquito a poco se va plantando la semilla en Canarias para que de alguna manera podamos llegar a esa población, ¿no? Pero es a lo que íbamos, ¿no? Hay que reeducar a la población, hay que darle herramientas para que ellos se sientan conectados pues, con su entorno más inmediato. Y muchas veces queremos irnos a Canarias, pero como les digo, hay que ir al entorno más inmediato, es decir, un niño se siente arraigado a lo que hay alrededor de su casa. Y a medida que va creciendo, llega al periodo universitario o a otros periodos ya en donde tiene que moverse incluso en su entorno más inmediato, pues ya empieza a ampliar esa visión de Canarias, ¿no? Pero nunca va a ampliar su visión de Canarias si no conoce primero su entorno más inmediato. Pues mira, yo creo que es la televisión canaria la que ha hecho que los canarios empecemos a ver nuestro acento sin vergüenza. Porque creo que durante todos los años en los que solo podíamos ver la tele en peninsular, la gente se avergonzaba de cómo tenía que hablar, cómo hablaba, porque yo me acuerdo de escuchar a gente decir,
ay, es que a mí me ha pasado. O sea, que es que me sigue pasando. O sea, no, es que habla demasiado canario. Es que me da como, uff, que va. Y eso es porque estamos acostumbrados a escuchar todo el rato, claro, las películas, el Netflix, las series, el no sé cuánto. Entonces tú tienes el oído acostumbrado a hablar en peninsular y cuando a través de una pantalla te viene alguien que te habla de la forma que estoy hablando yo ahora, pues de repente te choca porque no estás acostumbrado. Entonces eso es lo que nos pasaba a los canarios, que nos escuchábamos a través de la televisión y decíamos, uy, qué chocante, ¿no? Es que esto no lo estoy acostumbrada. Y es simplemente eso, que a través de la pantalla nos chocaba escuchar esa forma de hablar. Y yo creo que la televisión canaria ha tenido mucho que ver en eso porque todavía sigue pasando que las locutoras y los locutores canarios siguen intentando pronunciar las S cuando hablan, o sea, quiero decir, acentuarlas y hablar de una manera distinta como hablan normalmente. Y ahí creo que hay algo muy importante, ¿no? Que nos hace sentirnos inferiores, ¿no? Que eso no es lo correcto es lo que viene a través de las pantallas y lo que tenemos cercano es como inferior, ¿no? Y después también estoy totalmente de acuerdo con Ancor, los contenidos canarios en la educación, en el currículum en la educación, son residuales y a la mayoría de los niños no les llega nada. O sea, les cuentan 4 cositas así cogidas ahí al vuelo, si buenamente el profesor le apetece hacerlo, si no, pues no hace falta tampoco. Y la realidad es que los canarios, yo lo veo en el día a día, tú le hablas a la gente de yo qué sé, pues de geología, de los barrancos, cómo se conforman, de historia, no tienen ni idea nadie, ni las generaciones nuevas ni las no nuevas, o sea, no tienen ni idea. Y como tú has dicho en otros momentos, o sea, sin conocimiento no hay posibilidad de querer algo, ¿no? De apreciar algo. Lo digo también de los turistas, o sea, tú vas a un sitio y no te informas de lo que hay ni de por qué y no adquieres una conexión emocional. Y lo mismo nos pasa a nosotros, si no nos explican, si no nos cuentan, si no nos dicen cómo se formó la isla, qué es lo que pasó, qué es lo que ha pasado aquí en generaciones anteriores, cómo se ha formado esto, cómo se ha hecho lo otro, es imposible valorarlo porque no tienes ninguna información sobre eso. Sí, yo creo que el conocimiento genera identidad, ¿no? Y está íntimamente ligado a la identidad, además al conocimiento de tu entorno. Eso es fundamental. Y no solo eso, sino el conocimiento se adquiere en la comunidad y desde la comunidad. Por eso es tan importante que en ocasiones en espacios donde se puede proyectar algo como el proyecto comunitario de la aldea, es decir, es un espacio acotado, limitado, en el que nuestros brazos llegan lejos, ¿no? Y el gran reto es cómo amplificas eso, ¿no? Cómo eres capaz de amplificar esa... Porque es una forma de trabajar, no es... O sea, no tiene que ver con recursos ilimitados, tiene que ver con una manera de ver las cosas, cómo tú lo amplificas para que esas buenas prácticas, esa buena experiencia se reproduzca y se extrapole a muchos otros espacios. La educación o el ámbito educativo te ayuda porque está en todos lados, ¿no? Pero también te ayuda herramientas como una televisión canaria o cómo hemos amplificado también la canariedad hacia afuera con profesionales súper válidos que están también digamos que en el candelero, o sea, están muy expuestos mediáticamente y demás, y que uno antes, pues a lo mejor le daba cosa hablar de una manera, más que cosa, cierto rubor. Hablar de determinado tipo de forma o que no te terminaran de entender, pues eso también me ha pasado a mí. También es verdad que mi dicción es horrible, pero me costaba alguna palabra suelta y demás, y yo siempre tiraba del diccionario de canarismo. ¿Y esto qué es? Cogía el diccionario de canarismo, le ponía el enlace y dice, mira, aquí te la vas a encontrar, ¿no? Y así la gente se iba enganchando en cosas. Lo que quiero decir con esto es de qué manera también el de sentirnos orgullosos de mucha gente que ha tenido cierta repercusión mediática, presentadores a nivel estatal, políticos también que han escalado, ¿no? a la esfera nacional. Eso también ayuda. Eso también ayuda. Es decir, cuando tú escuchas ministro, una ministra, no sé quién, que viene de donde tú, eso también vincula y también te hace sentir ese orgullo que desprejuicia y sobre todo te quita ese complejo que podemos tener cuando pequeños, ¿no? Algo así. Que además, dentro de la globalización, de lo malo que es la globalización porque nos roba nuestra identidad, lo bueno que tiene
es que nos sube la autoestima. Porque cuando sales afuera, todo el mundo dice, qué guay Canarias, qué bonito hablas, qué bonito es donde vives, ¿sabes? Y entonces como que la autoestima va mejorando y es lo que dices tú, salen presentadores potentes, futbolistas, cantantes, actores, políticos de renombre que han hecho batallas increíbles y que han generado historia a nivel nacional. Quiero decir, que también el salir nos despierta el querernos un poquito más y creo que es importante también mirar más allá. Sí, es importante esto que, bueno, que vienen diciendo, ¿no? Y todo, cómo la visibilidad de las personas o de nuestra identidad más allá de nuestro propio territorio, pues nos ha ayudado a contribuir de una forma positiva el imaginario que tenemos sobre nosotras mismas, ¿no? Vuelvo a poner sobre la mesa a Pedro Celor, además coincidiendo que ayer precisamente hacían 20 años de la aprobación del matrimonio igualitario. Yo creo que él puso entre la mesa pues no la lucha de los derechos de las personas LGTBI, no solo de este país, sino a nivel internacional, y también jugó un papel muy importante con la canariedad. De repente hay un personaje público que hace política y que lucha por los derechos, ¿no? Vuelvo a mencionar también a la actual senadora Carla Antonelli, ¿no? Y cómo también de alguna forma su propia historia de vida vuelve a vincular, ¿no? El rechazo que pudo sentir por ser parte del colectivo LGTBI, de su Guimar natal, donde tuvo que huir para poder ser ella misma, a cómo se ha reconciliado, ¿no? Con su propia sociedad, con su propio entorno y con su propia cultura y su propia identidad en las Islas Canarias. Y luego, pues también creo que juega un papel muy importante, como bien decía Ancor, la educación y también la cultura. Tener espacios que fomenten y que den visibilidad a artistas canarias, ¿no? Se me viene a la cabeza ahora Roberta Marrero, por ejemplo, ¿no? Esta gran escritora, actriz trans de aquí de las Islas de Canarias, pues también sirve, es una plataforma y es un reflejo, ¿no? Pues para nosotras, las personas que formamos parte del colectivo LGTBI, poder vernos en otras, y aquí coincido un poquito con lo que decía la compañera, ¿no? De perdimos la vergüenza, pues nosotras también la comenzamos a perder cuando empezaron a aparecer estos referentes que de alguna manera han introducido otro concepto de lo que es la identidad canaria. Solo quería añadir un matiz a lo que dijo ella. Es verdad que mayoritariamente nos dicen, ay, qué bonito tu acento, qué bonita Canarias, pero también ha habido momentos en los que me acuerdo, no sé si alguien de aquí se acuerda, en aquel spot que hubo, no sé si era, bueno, no me acuerdo si era de Colacao o qué, que salió un niño de Tenerife que hacía surf y Sí, tal. el surfero, Y correcto. todos los comentarios fueron tremendos porque el niño hablaba muy canario, muy auténtico y muy profundo. Además era un niño, entonces claro, no vocalizaba nada y tal. Y me acuerdo que hubo unas críticas tremendas a cómo hablaba él. Entonces, sobre esto quiero decir, yo creo que lo más importante de todo es que nosotros debemos sentir normalidad al hablar como hablamos, independientemente de que nos digan que nuestro acento es maravilloso o que nos digan que nuestro acento es horrible, porque siempre eso serán apreciaciones subjetivas. Y yo creo que nuestra manera de hablar es la que es, te guste o no te guste, a ti, ¿no? O a ustedes o a los que sean, ¿no? Pero no solamente estar diciendo, no, es que además, es que nos dicen que somos estupendos, que las islas, no. Pues mira, aunque no te guste, yo voy a hablar así, porque esa es la forma en la que he hablado siempre, ¿sabes? Sí, lo que iba a comentar, me da la sensación de que ha salido la palabra globalización a lo largo de la conversación, ¿no? Y que no lo percibimos tanto una amenaza para la configuración de la identidad canaria, para su defensa, para esas tradiciones de las que hablábamos, sino que más bien favorece el intercambio, ¿no? Y un poco el enriquecimiento. No sé si podemos ahondar un poco en esa idea de cómo lo ven. Yo te puedo siempre hablar desde la experiencia nuestra. Y además lo hablaba con el compañero antes, que además es el ámbito en el que él se mueve más, ¿no? Con el tema de la inmigración que estamos teniendo ahora, ¿no? Primero hablábamos de que no tenemos memoria. Evidentemente Canarias, como ya apuntó el compañero, fuimos una población que se vio sometida a la migración a finales del siglo XIX, principios del XX, donde pues, se tuvieron que ocupar muchos espacios en Cuba, en Venezuela y en otros países.
Claro, las nuevas generaciones no tienen conocimiento de eso, ahí se ha perdido esa parte de la memoria. Pero los que sí tenemos un poquito de memoria o nos hemos interesado un poquito por esa parte de la historia, pues hacemos un esfuerzo enorme porque todas las personas estas que nos están llegando, de alguna manera lo veamos desde otra perspectiva. Es decir, ahora mismo lo que se mueve a nivel general en la sociedad es que nos están invadiendo. Sin embargo, nosotros tenemos otra visión muy distinta y es qué nos pueden aportar, qué nos pueden traer. La migración que nos llega ahora mismo, la migración mayoritaria, pues nos está viniendo desde África. África, que es un espacio que geográficamente, pues nosotros somos africanos, estamos muy conectados, hemos sido ocupados también por habitantes del norte de África. Nos conectan mucho en las tradiciones y en muchas actividades culturales. Y les voy a poner un ejemplo para que ustedes me digan a mí si hay que indagar mucho más, ¿no? Yo vengo de un pueblo, como les he dicho, desde la aldea, que alberga una de las fiestas populares tradicionales más importantes de Canarias, como es la fiesta del charco. Nosotros sentimos el charco, bueno, es un sentimiento que yo no lo voy a expresar ahora porque es un poco complejo, ¿no? Llegar a decirle lo que puede sentir un aldeano. Ahora, visualmente, cuando lo vemos en la tele, pues la gente puede pensar que es una fiesta de borrachera, como se han convertido la mayoría de las fiestas que se han masificado. Pero todavía los aldeanos los vivimos tal y como lo hemos heredado, ¿no? Con un sentimiento muy arraigado. Para nosotros es el fin de año, el final del año, porque empieza nuestro ciclo de tradiciones. Y cuando nos llegan las primeras comunidades de inmigrantes no acompañados, de niños, de menores no acompañados a la aldea, pues nos viene una comunidad maliense, en la que cuando llegan a la aldea, nosotros, con nuestro colectivo, lo primero que queremos hacer es acogerlos. ¿Qué les podemos ofrecer para poder integrarlos en el propio pueblo y que de alguna manera formen parte del día a día del pueblo? Y nuestro ámbito, evidentemente, es el cultural. Y dijimos, vamos a hacerles una ruta por nuestros museos y les hablamos un poco de la cultura. Y llegamos a un punto en el que hablamos del charco. Y la primera reacción, cuando ven en el iPad la imagen del charco, fueron lágrimas. Fueron lágrimas y los pelos se me ponen de punta, porque realmente lo que pensé en ese momento es que habíamos llegado a algún punto en el que emocionalmente la conexión fue total y absoluta, hasta el punto de que empezamos a indagar con ellos y en un pueblo de Mali se celebra el charco, tal cual. Ellos han salido de un pueblo en el que tenían un arraigo cultural a esa tradición, han tenido que salir por una necesidad y han llegado a un pueblo en el que culturalmente están conectados a su pueblo de origen. Entonces nos pudieron documentar perfectamente cómo era el charco allí para hacer una relación o casarlo con el charco de la aldea, y ha sido una manera muy bonita de conectarlo con la realidad del pueblo. Y tengo que decir que después de haber cumplido los 18 años, algunos de ellos han decidido quedar en la aldea. Han sentido conexión con el municipio y han conectado, han sentido arraigo. Entonces, probablemente ellos en un tiempo X podrán sentirse canarios también, ¿verdad? Hablamos de globalización, pero hablamos también de una población que se ha movido, como en Venezuela probablemente muchos canarios sienten arraigo a Venezuela, pero nunca se olvidan de que son canarios. Entonces, pues ahí también tenemos un filo ahí para conectar a estas nuevas realidades del siglo XXI. La globalización es un arma de doble filo. Quiero decir, efectivamente te enriquece, conoces otras culturas, pero si no lo gestionas adecuadamente, te absorbe y te deja llevar. Y es un problema. La globalización es algo muy complejo, muy grande, y si lo miras por áreas, pues puede ser más beneficioso, menos beneficioso, pero la globalización mediática hace mucho daño, por ejemplo, porque es muy difícil competir. Es muy complicado competir con un sitio en el que tú eliges a la carta un contenido que satisface únicamente lo que a ti te gusta, en el momento que te gusta y a la hora que a ti te gusta. Yo no puedo competir por ahora con eso. En eso estamos, en esa batalla estamos para poder ser competitivos, para ofrecer al espectador lo que te exige ahora. Entonces, es un elemento muy difícil de gestionar y en el que todo el mundo debe estar implicado. Porque, ya te digo, no puedo competir con una serie de Netflix de 40 millones de euros. No puedo. Es mi presupuesto anual. Quiero decir, no puedo llegar ahí. Pero sí que es importante que yo tenga que todos los canarios tengan un refugio donde puedan hablar y oírse a sí mismos. Entonces, es un elemento difícil de gestionar. Muy difícil de gestionar. Tiene cosas positivas, abarata, comunica, enriquece, pero si no se gestiona bien absorbe y no te puedes dejar llevar tampoco.
Bueno, es que la cultura no es algo estático, la cultura es algo Efectivamente. dinámico y no es la misma cultura canaria la que tenemos hoy que la que había hace 20 años, ni 50, ni 100, ni 200. Y obviamente la globalización tiende a una homogeneización, o sea, va mezclándolo todo y sobre todo a través de los medios, de las tecnologías de la información y es verdad que iremos perdiendo un montón de cosas, eso está claro, y ganando otras, y entonces la cultura pues será otra. Siempre habrá diferencias territoriales, yo creo, porque surgen porque sí, ¿no? Pero es verdad que yo creo que cada vez estaremos más homogeneizados culturalmente, todos los territorios, quiero decir, ¿no? Del planeta. Siendo eso así, porque es cierto los grandes riesgos que trae la globalización y que, y que todo esté tan expuesto, ¿no? Yo creo que hace que todo el mundo en general, a nivel individual, comunidad, región, ¿no? Identidad, esté expuesto. También intentando verlo de una manera constructiva, a mí me encanta tener la visión, o sea, todo el mundo lo puede ver de diferentes maneras. Y recuerdo ver una vez un libro de un atlas que eran las diferentes visiones según quien lo mirara. Si la Unión Soviética lo miraba, si Estados Unidos lo miraba, si China lo miraba y demás. O sea, es mi centro. Depende de cuál sea mi perspectiva, el mundo, o sea, el centro del mundo está en donde yo estoy. Y esa es la imagen que yo digo, ah, coño, eso es interesante. Me pareció muy interesante el saber que desde Canarias te puedes proyectar en un contexto de permeabilidad, en un contexto en el que hay riesgo, pero también en el que, de alguna manera, también, o sea, te proyectas hacia el exterior como el centro del mundo y también te proyectas hacia adentro. Yo creo que la globalización también te ayuda a proyectarte hacia adentro. Te ayuda a repensarte, a replantearte también como sociedad y yo creo que Casi hasta defenderte. como identidad. Casi a defenderte. También Voy a puede defender. ser que es un mecanismo de defensa, seguramente puede ser algo así, pero te hace mirar hacia adentro de saber qué es lo que eres y a lo mejor hacia dónde quieres ir, ¿no? Lo que quieres ser. Y esa quizás es una visión extremadamente optimista, pero es una visión que a mí me gusta tener. Y yo creo que si quieres pensar en el bienestar de la gente, de toda la gente, necesariamente tienes que tener ese punto de saber que este es un lugar en el que se proyecta hacia afuera, se proyecta hacia adentro y en el que existe bienestar donde estar. Es que la única defensa que tienes para eso es la educación. O sea, recordar, hacer memoria y recordar quién eres para no dejarte, para poder sentirte de Sí, esa manera. seguramente. Y a veces el ver que el mundo es muy grande y que te gustaría rondar por el mundo, no dejas de pensar en que este es tu núcleo, ¿no? Esta es tu sustancia. Y de aquí te proyectas hacia afuera. No necesito estar en el otro lado del mundo para estar bien. Me gusta estar aquí y nos gusta estar aquí. A la gente con la que trabajamos, muchos de ellos, Ancor se llama, les gusta estar aquí porque se arraigan. Y el arraigo es súper fácil en gente joven, gente nueva. No, o sea, para ellos es súper importante esa esfera de cuidado y de seguridad que hace que estando aquí también te proyectas a otro lado, pero estando aquí, Lo bueno de la globalización es que tienes Clipper en Noruega si quieres. perfectamente, ¿no? Sí, pero ¿Para qué es más? importantísimo, es decir, mirándolo de un punto, es decir, sintiendo arraigo, ¿no? Hablando de identidad, ¿no? Yo la siento evidentemente porque mi trabajo me ha permitido y mi historia de vida me ha permitido pues arraigarme a un lugar, conocer bien Canarias. Y siento, bueno, soy un viajero, me encanta mucho viajar por el mundo. Y oye, y qué orgullo se siente cuando uno va a cualquier lugar del mundo y puede hacer una comparativa, ¿no? de tradiciones, de cultura, de gastronomía, similitudes, y te sale el gusanillo ese de orgullo de decir, cónchale, pues sí, en Canarias estamos. Entonces, cuando yo intento proyectar todo lo que hacemos o me enfoco en la educación, es por intentar conseguir que la población pues llegue a sentir eso, ¿no? Porque creo que al final es la identidad y no quiere decir que no evolucionemos, es decir, de sentirme canario no quiere decir que tenga que estar exclusivamente en Canarias y que me tenga que meter debajo de una cueva para estar ahí, para sentirme canario, ¿no? Canario es un habitante más de este planeta, ¿verdad? Y me siento canario, pero soy habitante de este mundo y me gusta mucho recorrérmelo y conocer otras culturas. Y antes lo decía, creo, con el tema del turismo, ¿no?
el encontrar pues, argumentos, ¿no? Para que los viajes tengan contenido, ¿sabes? Porque qué triste es tú cruzar el charco, por ejemplo, como hace mucha gente, y meterte en un hotel de todo incluido a beber margaritas, por ejemplo. No tiene mucho sentido, es decir, si tú viajas a un lugar, hay muchas cosas, hay mucha cultura, mucha historia que conocer, y si si sientes arraigo o sientes conocimiento de tu lugar de origen, probablemente sea más enriquecedor aún porque puedes hacer una comparativa y puedes darle mucho más juego a esa historia. Sí, de alguna manera, pues la globalización pues habrá abierto, ¿no? Las puertas un poco a la visibilidad y al diálogo entre las culturas, buscando ahí muchas veces esa interconexión entre los territorios. Y vuelvo, te voy a poner todo el rato de ejemplo, ¿no? Y vuelvo al ejemplo tan bonito que nos contaste con los menores no acompañados, ¿no? Cómo de alguna manera pudieron sentir ese arraigo o esa identidad también aquí en un espacio que igual no se imaginarán, ¿no? Yo creo que nos ha permitido conocer otras culturas, nos permite entablar, ¿no? Esa conexión con otros lugares, pero creo que hay que llegar a establecer un equilibrio, ¿no? Donde lo que no se puede olvidar es la defensa y promover, ¿no? Los derechos fundamentales de las personas a las que visitamos o a las que nos visitan, ¿no? Creo que ahí está la clave, ¿no? En buscar un equilibrio entre bueno, pues sí, está la globalización, igual no podemos ir contra ella mientras no vulnere de alguna manera, ya sé que es a veces difícil, pues los derechos humanos de las personas que aquí estamos o en cualquier otra parte del mundo, pues igual podríamos equilibrarnos, ¿no? Y en tener esa confluencia entre culturas e identidades que creo que, bueno, que son Es que es lo que bastante decía diversas. Mónica, la globalización es la ley del más fuerte. Sí, Es la ley del más fuerte. Entonces, si el más fuerte va en contra de nuestros principios, pues entonces no es algo que nos interese. exacto. ¿Sabes? Hay cosas que tenemos que conservar. Y nosotros tenemos una cultura y una forma de ver la vida, desde, por ejemplo, desde tu perspectiva del colectivo LGTBI, que creo que generaría envidia en otros entornos. Totalmente de acuerdo y por eso Entonces, la globalización, si gana el más fuerte y va en contra de esos principios, pues como digo, no, exacto. es un arma de doble filo que no nos interesa. Exacto, y por eso hablaba de la importancia, ¿no? De mantener ese equilibrio y que no lleguemos a vulnerar los derechos, porque no todo vale. Por supuesto que Canarias, y volviendo a vincularlo, ¿no? Con la diversidad de la identidad de género y las orientaciones sexuales, yo creo que somos pues un claro ejemplo, no solo a nivel nacional, sino también internacional, en cuanto a la apertura mental y a toda la diversidad que existe en toda nuestra identidad o en todo nuestro desarrollo histórico y cultural, ¿no? Yo creo que somos un claro ejemplo, e incluso en la conquista también de los derechos de las personas LGTBI. Éramos de las primeras comunidades autónomas en aprobar una ley que reconocía, ¿no? La autodeterminación del género o reconocía los derechos de las personas intersexuales. Costó años y muchas luego, muchas luchas para que luego se aprobase a nivel estatal, ¿no? Yo creo que es importante, efectivamente, pues mantenernos en ese equilibrio. Pues compañeras y compañeros, para terminar con una mirada a futuro, lanzo la última pregunta, ¿no? En este contexto que hablamos de diversidad, pluralidad, globalización, con la realidad migratoria en el centro, ¿no? Tanto en el pasado como en el presente, ¿qué retos o deberes desde sus respectivos ámbitos y disciplinas tenemos por delante con respecto a promover la identidad canaria? Es una buena pregunta. O sea, todas han sido muy buenas preguntas, pero esta a mí me parece que es fundamental, porque en un contexto tan polarizado políticamente, tan estigmatizador de los derechos de las personas en general, no solo de las personas migrantes, yo creo que ese es el gran error. Da la sensación de que esa polarización política solo afecta a personas migrantes, aquellos que son más pobres que los pobres. No, afecta a todo aquel que es distinto y diverso. Hay que tener mucho cuidado con eso, que el mensaje es mucho más profundo y mucho más demoledor, al menos desde nuestro punto de vista. En un contexto en el que la memoria histórica se pierde o es insuficiente y no para explicar el por qué ahora tenemos que ser como deberíamos ser, porque antes nos tocó a nosotros, no, pero sí para saber que hay una realidad que también la vivimos y que puede generar ese punto empático, ¿no? Ese acercamiento empático a realidades que han vivido pues, nuestros abuelos, bisabuelos, incluso nuestros padres.
en un contexto de ese tipo, en el que los que migran son otros, Ujú. el reto es de qué manera equilibra la preservación de la identidad canaria o aquello que hablamos de lo que es la identidad canaria, que es un contexto muy, muy permeable. Yo creo que es importante decirlo porque no todas las identidades son igual de permeables, con la diversidad cultural en la que vivimos. Sí, Canarias históricamente ha tenido influencias muy diversas, diferentes pueblos que se han convertido en comunidades súper estables, súper estructurales dentro del territorio. Y combinar la convivencia intercultural, fundamental, y cómo la comunidad participa también a la hora de construir ese imaginario común en el que las personas migrantes también están presentes. De qué forma esa diversidad cultural, digamos que poliniza todos los sectores, el educativo, el académico, el vecinal, la comunidad, el deportivo, la cultura. Ese es el gran reto. Y de saber que cuando hablas de diversidad cultural, de cómo integrarla, estás hablando de reconocimiento de derechos. Y yo creo que no se habla de eso. Ujú. Cuando se habla de cultura o se habla de identidad canaria, no siempre está presente. Y me parece fundamental todas aquellas iniciativas que señalaban antes en educación o ese nuevo estrategia, protocolo de acogida de niños extranjeros y niñas no acompañados en los centros educativos, el Canarias Convive, un programa que pretende no solo trabajar la inmigración, que era como se llamaba antes, sino la convivencia intercultural. La óptica también es importante, la mirada mediatiza la alternativa. Todo eso creo que construye el gran reto que tiene de identidad canaria, sí, pero desde la convivencia intercultural y la participación también de la comunidad. A mí me parece eso fundamental, porque eso hace que la gente se acerque. Cuando la gente se acerca, la gente se conoce. Y cuando la gente se conoce, todos esos prejuicios, recelos, reservas, todo eso va desapareciendo. Poquito a poco, se va cayendo por sí solo, porque deja de tener sentido. En el ámbito mío, pues retos para nosotros, bueno, yo he insistido mucho en la parte educativa porque yo creo que es una de las cosas en la que nos hemos enfocado nosotros desde los inicios de esta fundación, hace 50 años. Además surge desde la escuela y por necesidades que tienen que ver con toda esta historia. Si me está intentando poner años, no tengo 50. No, no, no. Estaba alucinado porque Son no casi pensé que el 50 años, proyecto sí. tuviera tanta Exacto. trayectoria. Surge 50 por una años. necesidad Me he quedado educativa alucinado. y en el que por casualidades pues se integra la cultura dentro del proceso educativo de los alumnos y todo eso evolucionó a lo que somos ahora. Para nosotros es fundamental, pero sobre todo también es fundamental el poder llegar a crear espacios participativos o hacer sentir útil a las personas dentro de esta sociedad tan cambiante, ¿no? Sobre todo aquellos colectivos más vulnerables. Nosotros nos enfocamos mucho, hay muchos, ¿no? Pero nosotros nos enfocamos mucho en el colectivo de mayores, que lo comenté antes, porque son los grandes olvidados, las personas que en muchas ocasiones tienen que terminar su vida pues en la soledad, sintiéndose básicamente inútiles. Y nosotros lo que hemos conseguido ofrecerles es un espacio útil, porque nos hemos dado cuenta de las grandes aportaciones que nos hacen. Y como siempre digo, no es para vivir como en el pasado, sino es para aprender de ellos y que nuestro futuro pues sea mucho más competente. Y la única manera en la que ellos se pueden sentir útiles es sintiéndose escuchados, sintiéndose cerca de la población joven. Evidentemente, los jóvenes no van a ir a por ellos. Nosotros tenemos que buscar esos canales de participación que lleven a estos colectivos, a estas comunidades, pues a los centros educativos, por ejemplo, que es donde deben ser escuchados. Es decir, las enciclopedias son muy, muy importantes, las lecturas son muy importantes, pero también es muy importante escuchar a nuestros mayores, que son los grandes libros abiertos, que guardan en ellos pues la memoria, la historia, la experiencia también de haber vivido muchísimos años y haber tenido que pasar por muchísimas dificultades, ¿no? Y encontrar nuevos referentes también, porque antes hablábamos de referentes, sobre todo lo comentaba la compañera, y nosotros hemos puesto sobre la mesa muchos referentes. Hablamos también de una época en la que vivíamos en una sociedad eminentemente machista, ¿no? En la que el hombre era el que ordena y mando.
Y siempre llamó mucho la atención cuando nosotros empezamos nuestra experiencia museística, el cómo muchos de nuestros museos llevaban nombres de mujer. De hecho, se llegó a decir en Canarias que eran los primeros museos con nombres de mujer. Y era como que llamaba la atención. Oye, pero es que la mujer no tuvo un papel fundamental también a lo largo de la historia. Así para terminar, y que conecta mucho siempre con las emociones, como digo yo, haciendo mención a Yolanda, una señora mayor con 80 y tantos años ya avanzados, 87 años, que trabaja en nuestro colectivo, que participa en nuestro colectivo. Yo le preguntaba a Yolanda, ¿y las mujeres trabajaban antes? Y me decía Yolanda, y me dice Yolanda, pues Yolanda está todavía con nosotros, me dice Yolanda, mi niño, como tractores. Porque al hombre, cuando venía de la finca, había que prepararle el sofá para que descansara. Pero nosotros veníamos de la finca también y teníamos que preparar el potajito, lavar la ropa, preparar a los chiquillos, para luego irnos a la finca junto con él, con lo cual ¿quién trabajaba más? Entonces, pues hay que buscar en todos los ámbitos, también seguramente en el movimiento de la LGTBI también hubieron personas que aunque tuvieron que estar reprimidas, pudieron ser referentes en la época, pues deberían ser nuestros nuevos referentes, ¿verdad? Esas personas que lucharon y que aun estando en una sociedad en la que estaban reprimidas o en un segundo plano, ahora los ponemos nosotros en un primer plano para que nuestros jóvenes puedan ver que habían personas valientes también en esa época. Y esa es un poco la reflexión que deja. Educación, importantísimo. Bueno, el reto igual está en entender, ¿no?, la identidad canaria desde todas las intersecciones que nos atraviesan, pues como personas, pues como mujeres, hombres, pues como nuestras orientaciones, nuestra situación geográfica también, porque no es lo mismo pertenecer a una isla menor, no capitalina, a pertenecer a una isla capitalina que tiene, quieras o no, otros privilegios. Y luego también creo que es un reto, y estoy muy de acuerdo contigo, en seguir fomentando esa interconexión, ¿no?, intergeneracional. Es muy importante no solo escuchar a los mayores, sino también escuchar a los jóvenes, escuchar a toda la población que ya también forma parte de nuestra comunidad y que es esa población migrante y que lleva muchos años viviendo con nosotras y conviviendo con nosotras, aportándonos y también adaptándose a convivir, ¿no?, con nuestra riqueza y con nuestras tradiciones, escuchar a la juventud, a escuchar y promover, ¿no?, todos estos valores entre las infancias, ¿no?, y ese trabajo intergeneracional, teniendo en cuenta pues qué nos atraviesa cada una de nosotras dependiendo de dónde nos estemos o dónde estemos situadas. Yo creo que es un gran reto y que ahí lo dejo para que lo reflexionemos y podamos igual hacer incluso trabajos de forma conjunta y conectar, ¿no?, diferentes colectivos o diferentes realidades y grupos poblacionales, pues para hablar precisamente de cómo percibíamos o de cómo nos percibimos como personas en Canarias en distintos contextos sociales, políticos, económicos, etcétera, etcétera. Mi reto es el más fácil, es contar lo que ustedes hacen. O sea, mi trabajo, el trabajo del equipo de Radio Televisión Canaria es contar lo mejor posible el trabajo que desarrollan todos ustedes y que nos hace una Canarias mejor y más nuestra. Así que nuestra misión es contarlo y contarlo bien. Y para eso les necesitamos a todos ustedes para seguir construyendo. O sea que nuestro reto es seguir ahí en la brecha y que sobre todo que lo contemos bien, que nosotros les decimos que por favor nos fiscalicen, nos critiquen y nos ayuden a construir una radio televisión de la que se sientan orgullosos porque es la que cuenta la historia de Canarias y que la lleve al mundo entero, más allá de nuestras fronteras. Yo creo que nuestro reto ahora creo que es un poco, creo que está puesto en intentar que la ciudadanía canaria vea la industria turística como una industria en la cual somos líderes y es así, y nos podamos percibir no desde el complejo de colonizados, sino desde el orgullo de decir, oye, somos líderes, somos un destino líder y no tenemos competencia en esto que hacemos porque lo hacemos bien y además ofrecemos una serie de recursos y de que también puede ser pues la parte obviamente de la cultura y del territorio y de la naturaleza, la biodiversidad que
bueno, que compiten muy bien y que en determinados momentos incluso no tenemos competidores en Europa, por ejemplo, en determinadas épocas del año, y sentirnos orgullosos de esa industria que nos ha sacado también de momentos muy difíciles que vivimos en otras épocas. Y bueno, de manera participativa, como dices tú, pues también gestionarla de tal forma que nos devuelva a toda la ciudadanía un bienestar y que haya una mejor pues conformidad con cómo es el modelo turístico que tenemos, ¿no? También un poco repasar lo que tú has comentado, repasar un poco también la historia y saber que desde hace pues vamos, siglos hemos sido destino de viajeros, de gente que viajaba y que venía por aquí y que siempre hemos acogido a esas personas y han formado parte también de nuestra idiosincrasia, de gentes que han venido de otros sitios en formato viaje, no solo de migración, y que bueno, y que han hecho crónicas y han escrito cosas sobre nosotros, y eso sigue sucediendo, seguimos siendo un destino de viajeros, y bueno, pues entre todos poder definir ese destino que queremos ser, ¿no? Pues muchas gracias, Mónica, Ancor, Daida, Alba y Juan Carlos. Me ha parecido un debate muy enriquecedor, donde se han abierto ventanas a cuestiones muy interesantes. Ha sido un placer y gracias, y seguimos en el camino. Gracias a ti. Gracias.